Los poderes legítimos nos hemos articulado apegados a la Constitución para proceder a la captura y enjuiciamiento del principal responsable de la tragedia que hoy viven los venezolanos. El Ministerio Público a mi cargo, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y la Asamblea Nacional hemos cumplido con nuestro deber histórico. Es ahora responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional acatar esta decisión y proceder a la captura del hasta hoy presidente constitucional de Venezuela. Los oficiales de todos los rangos deben actuar. Les garantizo que de materializar la restitución del orden constitucional y el restablecimiento de las libertades democráticas, contarán con mi reconocimiento, protección y apoyo. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Pero antes que nada, un saludo a todos nuestros oyentes que desde sus casas miran nuestros videos. Un saludo para César Agüero y un saludo para Gisela Ascanio. Si tú quieres un saludo, simplemente déjalo aquí en la sección de comentarios y con gusto en próximos videos te estaremos enviando tu saludo. Y vamos a hablar de un tema muy importante, amigas y amigos, porque ya ha pasado mucho tiempo desde que Juan Guaidó asumió el papel simbólico como presidente encargado de Venezuela con la esperanza de derrocar al dictador Nicolás Maduro. Pese a que más de 50 países reconocieron a Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, a las sanciones de Estados Unidos del petróleo, a las manifestaciones ciudadanas y a la peor crisis económica de la historia moderna del país, el dictador continúa en el poder. La resistencia del vapuleado gobierno de Maduro ha desconcertado a la comunidad internacional, a académicos, analistas y periodistas de todo el mundo. Llamémoslo una falta de imaginación negativa, la capacidad de concebir y prepararse para los peores escenarios posibles, la incapacidad de comprender la resiliencia de un régimen autoritario, demuestra lo políticamente ingenuo que se ha vuelto los miembros de la democracia liberal. La libertad y riqueza nos confieren fortaleza, pero eso también se puede convertir en una debilidad. Ahora estamos menos preparados para lo indispensable y nos tomaron por sorpresa eventos como los del 11 de septiembre, cuando Biden derrotó a Donald Trump y que podía haber una política hacia Venezuela muy diferente, entre otras cosas. Los poderes legítimos nos hemos articulado apegados a la Constitución para proceder a la captura y enjuiciamiento del principal responsable de la tragedia que hoy viven los venezolanos. El Ministerio Público a mi cargo, el Tribunal Supremo de Justicia legítimo y la Asamblea Nacional hemos cumplido con nuestro deber histórico. Es ahora responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional acatar esta decisión y proceder a la captura del hasta hoy presidente constitucional de Venezuela. Los oficiales de todos los rangos deben actuar. Les garantizo que de materializar la restitución del orden constitucional y el restablecimiento de las libertades democráticas, contarán con mi reconocimiento, protección y apoyo. Cuando en las reuniones con los encargados de elaborar políticas en Washington o con los financieros en Nueva York se plantea la posibilidad de que Maduro pueda desafiar las expectativas y aferrarse al poder durante mucho más tiempo, casi siempre provoca enfado o escepticismo. Lo sé por mi experiencia de labor periodística, porque hemos alertado desde hace mucho tiempo que Maduro y su movimiento político chavista podrían aferrarse al poder durante mucho más tiempo del que la mayoría de la gente se imagina. Los amigos de Maduro en Cuba, China y Rusia, incluida Turquía, le han ayudado a permanecer en el cargo. En Occidente se han subestimado de manera constante su determinación y su falta de escrúpulos. Asumimos que los dictadores cortos de efectivo caerán pronto porque ya no pueden comprar lealtad de las personas. Sin embargo, no logramos comprender que cuando el dinero escasea, los regímenes sin principios como los de Corea del Norte, Cuba y Venezuela recurren al miedo y al terror hasta el punto de encarcelar o asesinar a disidentes y a sus familias para imponer obediencia. Toda nuestra región, todo nuestro hemisferio debe enfrentar esa dictadura, está claro. Esa dictadura debe terminar. Esa dictadura debe llegar a su final y nosotros necesitamos que se afiancen las sanciones, el cerco diplomático y todos los instrumentos humanitarios en el derecho internacional para que llegue al fin esa dictadura. También es muy importante que esa crisis migratoria sea analizada con el sentido fraterno que ha tenido Colombia para atender a los hermanos venezolanos en nuestro territorio.
Asimismo, nos gusta pensar que las dictaduras se tambalean constantemente en el borde del colapso debido a la debilidad y la corrupción de sus instituciones. Pero los regímenes como el de Maduro se vale de los sobornos para mantener a los burócratas codiciosos de su lado y para mantener una herramienta de coacción en su contra si llegan a convertirse en sus enemigos. Hay bastantes ejemplos de partidarios corruptos del régimen de Maduro que fueron perseguidos cuando se pusieron en contra de su gobierno. Por ejemplo, el fraude venezolano más reciente del que se tiene noticia es el de los funcionarios de las agencias que emiten pasaportes que les cobran hasta $2,000 por un pasaporte nuevo. La corrupción es una trampa que les dificulta a los funcionarios públicos criminalizados tener una vida normal fuera del régimen, ya que siempre correrán el riesgo de terminar en prisión o muertos. Las instituciones criminalizadas se han mantenido en el poder precisamente porque son corruptas. Hay una idea errónea particularmente romántica, y es que las personas hambrientas lucharán por su libertad y de manera inevitable derrocarán al régimen. Hay estudios que demuestran de que la gente que se enfrenta a la escasez de alimentos se enfoca en sobrevivir día tras día. La hambruna hace que las personas sean más dependientes del Estado que los controla. Así es como los venezolanos ahora dependen más de la repartición de alimentos de Maduro, pero esto llevó a un gran caos de corrupción que terminó con la extradición de Alex Saab. La corrupción en Venezuela ha empeorado con el paso de los años y ahora se encuentra en el último lugar del índice de países capaces de combatir la corrupción en Latinoamérica. La evolución de la percepción de la corrupción en los últimos 5 años en Venezuela ha empeorado con un descenso de su posición en el rating internacional de corrupción, pues en 2018 Transparencia Internacional registró a nivel mundial a Venezuela en la casilla 168 y ahora está en la 176. Los venezolanos ya están cansados de esta situación. Una ciudadanía maltratada cae en una impotencia aprendida y se vuelve más dócil y acobardada. Las personas hambrientas rara vez acaban con las dictaduras, pero los venezolanos se ven que son personas que van a luchar hasta el último momento por liberar a su país de las sucias garras del dictador Nicolás Maduro. Cuando cae un régimen perverso, si acaso lo hace, también nos gusta pensar que los buenos tomarán el control. Si Maduro dimite, en particular después de una negociación o una intervención militar, varios de los chavistas que controlan las palancas del poder podrían terminar al frente del país. Nadie cede el poder por voluntad propia sin recibir algo a cambio. Eso significa que los personajes del régimen, considerados despreciables por la comunidad internacional, aún podrían ejercer el poder tras la partida de Maduro, quizá compartiéndolo con miembros de la oposición con tendencias populistas. Es poco realista suponer que líderes democráticos a favor de las empresas privadas asumirán el control de Venezuela inmediatamente después de que Maduro se marche, si es que lo hace, pero con ayuda de la intervención militar y con ayuda de la expulsión del régimen, todo esto se va a dar a cabo. Aquellos que honren el uniforme militar venezolano serán protagonistas de la reconstrucción de la Fuerza Armada Nacional. Es el momento de ponerle fin a esta trágica situación. En ustedes está el deber de cumplir con su juramento constitucional y de esta forma recobrar la gloria, el respeto y el reconocimiento de todo un pueblo que aún espera que sus militares los liberen de la tiranía opresora. Si no son ustedes, serán los organismos internacionales los que ejecutarán esta decisión. No pierdan la oportunidad de recobrar su dignidad militar. Nicolás Maduro ya no es presidente. Para ayudar a los países a lograr o a superar a los gobernantes dictatoriales, lo primero que se debe hacer o que debe hacer la comunidad internacional es quitarse sus gafas que edulcoran la realidad. El pensamiento positivo casi se ha convertido en una ideología en los círculos de política exterior. Sin embargo, solo hasta que empecemos a considerar todas las cosas que puedan salir mal, podremos prepararnos para enfrentar con éxito los resultados negativos con antelación. De igual forma, es crucial comprender cómo funcionan los regímenes criminales e iliberales en lugar de asumir que responderán a los mismos incentivos que nos motivan a nosotros. Vamos a esperar a que todo nos salga bien para poder rescatar a la nación del retraso político. Vamos a liberar a Venezuela y lograr una transición democrática, y va a requerir más de lo que solo esperamos, pero con ayuda de los países que apoyan a Guaidó, con ayuda de Estados Unidos y con ayuda de la intervención militar, vamos a poder vivir en paz en Venezuela. Colombia, en medio de las dificultades, ha sido un país que ha garantizado asistencia en salud, educación, seguridad. Con todo y que eso ha traído importantes efectos fiscales, lo hacemos porque los hermanos venezolanos están huyendo de una crisis de pauperización total de la sociedad. Y acá seguiremos nosotros gallardos y al mismo tiempo solidarios con los hermanos bolivarianos
hasta que su país encuentre nuevamente la libertad. Tengan una calidad de vida estable y que los venezolanos se sientan orgullosos de su país, que se liberaron de un dictador del cual era muy despreciable y que simplemente piensa en su propio interés. Tal es el caso de Alex Saab. Él simplemente apenas se enteró de que iba a ser extraditado, se retiró de la mesa de negociación y eso iba a ayudar mucho a los venezolanos porque se iban a dar elecciones democráticas, iba a haber un cese al fuego o un cese a la usurpación. Esperemos que con ayuda de Estados Unidos se logre la intervención militar y se logre la expulsión de todo el régimen dictatorial. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.